romper el hielo, que es muy común latino, no te voy a decir que estorba, pero no es necesario, Pero no es ¿no? necesario, En totalmente la de acuerdo. cultura latina toma una parte súper importante. Si yo no confío, si no me cae bien, automáticamente en la cultura latina ya pones una barrera de yo no quiero hacer negocios con él, me cae mal, me molesta, ¿no? Y necesitas romper el hielo de entrada, ese preámbulo es importante para nosotros. Total. Y ahí creo que el alemán sí valora un poquito más la capacidad que ve en el otro, aunque quizá le cae en la punta del hígado, ¿no? Hola, bienvenidos a mi podcast Negociando Ando. Mi nombre es Claudia Velázquez y he querido abrir un espacio para explorar el arte de negociar en un mundo globalizado. Vamos a dar un enfoque divertido y práctico. Conversaremos con líderes, empresarios y profesionales de multinacionales sobre cómo las diferencias culturales influyen en nuestras decisiones, acuerdos y relaciones laborales y personales. Prepárate para reír, aprender y llevarte herramientas reales para negociar con éxito en cualquier parte del mundo. Bueno, hoy vamos a empezar nuestro podcast con un invitado muy especial, José Aguilar. Como saben, el objetivo de este podcast es poder compartir experiencias de gente que ha trabajado muchos años en negociaciones internacionales y qué mejor para esto que José. José, bienvenido. No, por invitarme, encantado de hablar contigo y con tu amplio auditorio. Cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, vamos a empezar a ligarlo un poquito con la negociación, ¿no? Desde que tengo uso de razón, me dedico, yo no sé si llamarlo negociación o un tema más o menos comercial, ¿no? En el fondo creo que la negociación está muy ligada a lo comercial, si De bien no es acuerdo. lo único, yo creo que en eso coincidimos, creo que negociar es mucho más que vender, ¿no? La gente cree que negociar es vender o comprar algo, que no necesariamente es el tema, pero sí está ligado a mi primera experiencia con negociación, viene desde que era muy chico, ¿no? Yo empecé a vender cosas, híjole, desde niño, ¿no? En Ok. las vacaciones, me iba a casa de mis abuelos, y mi hermano y yo armábamos cosas y las vendíamos, no sé, recuerdo que agarrábamos azulejos de estos del baño, los pegábamos con cerillos y se hacían como unas cerilleras y luego las vendíamos y ¿Unas bueno, qué? ¿Hacían unas qué? es unas cerilleras, no sé cómo Ah, sería ok, en ok, ok. colombiano, pero Sí. básicamente antes había los cerillos estos grandes para la cocina, ¿no? Entonces agarrábamos Sí. azulejos de baño, esos cuadrados, y los pegábamos, que tienen como un mosaico. Entonces los pegábamos de los dos lados y poníamos los cerillos adentro. Entonces quedaban como unas cerilleras muy, muy bonitas para poner en Ok. las cocinas. Igual no eran tan bonitas, pero las amigas de mi abuela nos compraban Pero tú todo. los convencías y de ahí viene el término de negociar y cómo convencer e influenciar para poder vender una cerillera que está hecha a mano, que para ti era súper bonita y lograbas convencer a los demás que así era, ¿no? Y a final de cuentas es una propuesta de valor, ¿no? Exacto. Ponle 40 años después, no, exageré muchísimo, ¿eh? No, muchos No años me después. dices la edad, esa parte no la hemos 30 años preguntado. después, ¿cómo le agregas valor a algo que es parte de una negociación, ¿no? Donde alguien extrae valor. ¿Cómo le agregas algo? Bueno, en ese momento le agregaba valor a un par de cerillos que no tienen ninguna gracia, ponerle un par de azulejos bonitos y le agregaba el valor que hacía que lo pudiéramos vender seguramente más caro. No nos costaba un peso porque lo agarrábamos de casa de mi abuela, Ok, pero bueno, era además. interesante. Y de ahí, bueno, vendí toda mi vida, hice pues, muchos temas de negociación, desde cosas casa en casa hasta proyectos de planes de becas educativas a largo plazo, que es de lo más difícil de vender porque son intangibles, ¿no? Lo Sí. intangible normalmente es lo más difícil de vender. Es mucho más fácil decirte, llévate esto, Cuando vendes vale un tanto. servicio es más complicado, ¿no? Mucho Al más final. complicado, sobre todo cuando es algo que no percibes al día de hoy y el valor es a futuro, ¿no? Sí. Que usualmente cuando negocias algo que no es productos o servicios, que es negociaciones personales, estás negociando futuro. Tú sabes, creo que la vez pasada el ejemplo, o en algún lado lo leí, de que tú, creo en algún post que pusiste en LinkedIn, cuando sales con alguien, ¿no? O cuando te vas a casar o algo, Así al es. final de cuentas, ahí hay un intangible, claro. Es, quiero o no crear una vida con X persona, que se vuelve una de las decisiones más importantes y fundamentales de la vida, quizá, y Pero es no es una tangible en ese negociación. momento. Tangible tienes lo que estás viendo, pero no es tangible lo que quieres hacer o lo que quieres lograr. Es un poco una apuesta. Entonces, negociar es un poco hasta dónde estás dispuesto a ceder a lo que para ti es importante, con tal de llegar a un punto medio donde todo el mundo se sienta cómodo y tus objetivos no se antepongan de manera
muy importante a los objetivos del otro, ¿no? Pues me encanta el concepto de negociación porque ya estás mezclando un poco los temas que quiero explorar acá. Y para mí, como tú lo dices, la negociación va en temas personales, en temas profesionales. Y ahí quiero arrancar con mi primera pregunta porque me interesa mucho que no solo te enfoques en temas profesionales, ¿vale? La pregunta va en cualquier contexto. ¿Y cuál ha sido la negociación más incómoda que por algún malentendido cultural has tenido? ¿Y por qué quiero enfocarme en malentendidos culturales? Porque tú tienes una experiencia muy amplia negociando con personas de todo el mundo. Y puede ser un tema también personal en el cual hayas tenido un proceso incómodo de negociación con alguien. Si la tienes, cuéntanos un poco. Fíjate, tengo varias. La semana pasada tuve una muy fuerte, precisamente Cuéntame. en una cita que tuvimos en Berlín con un cliente holandés. Pero creo, a ver, hay dos puntos. Culturalmente, sí es cierto que hay que aprender a entender las distintas culturas. Así Absolutamente es. cierto. Ahora, creo que también se abusa del concepto de, no, es porque es alemán, o es porque es latino, o es porque es americano. Se Y abusa. no se puede generalizar, hay que saber un poco de todo, ¿no? Creo que nos genera un sesgo muy Sí, malo el pensar que porque una persona viene de cierto lugar, automáticamente se va a comportar como todas las personas de ese lugar. así es. Creo que es importante entender dónde estás jugando, cuáles son las reglas del juego, en el país en el que estás, la persona con la que estás hablando. Para mí únicamente para entender que no todo lo que te dicen lo tienes que tomar de la misma manera que en tu cultura se entiende. De ahí porque es de tal nacionalidad o de tal cultura, piensa de esa manera, se me hace un simplismo muy grande. Porque Pero ¿tienes algún ejemplo o alguna anécdota que te haya pasado con esto? te pongo un par de ejemplos que pasan seguido, ¿no? Te voy a dar dos. Uno que me pasó en Colombia, que tú conoces muy bien. Cuando yo llegué a Colombia, yo, siendo mexicano, latino, ¿no? Creo que nos parecemos mucho todos los latinos. Y Sí. estando pues, en cultura latina, estoy acostumbrado a que la gente es un poco más sensible. Hay que hablarle un poquito más suave porque la gente toma un poco personal si les dices las cosas muy directo, ¿no? Pero la Igual, verdad, así es. sí, Culturalmente sin somos más generalizar, sensibles. pero sí nos gusta que nos suavicen un poco las cosas, Sí. ¿no? Al grado que a veces está peligroso, ¿no? Por ahí hay una historia muy interesante que luego podríamos discutir de un No caso de tienes una... muchas. Vamos a hacer dos podcasts con José. Hay un caso muy interesante y me parece que se explica muy bien el libro de creo que es de Maxwell Caldwell, de Outliers, de un caso de Avianca, de un avión que tiene un accidente, Ay, es precisamente por súper el... bueno. Es súper bueno. Sí, No sí, sí. hablamos de eso, pero eso pasa mucho, ¿no? Entonces, cuando yo a Colombia, me acuerdo que uno de los feedbacks más grandes que yo recibí estando en México era que a veces era muy inclinada hacia la persona, ¿no? Y que a veces no me podía inclinar tanto hacia lo que opinaban los demás, sino que también a veces tenía que ir más a la tarea, al task. Entonces siempre lo tomaba, pero siempre acababa inclinando un poquito mi labor de líder hacia entender a las personas y tratar de, vía convencer, lograr los objetivos. Y bueno, a la fecha sigo haciéndolo igual. No, no es que no me haya servido el feedback, pero bueno, creo que mi estilo es por ahí. Pero un día estaba en una reunión en Bogotá y tuvimos una reunión con el equipo médico y el programa de pacientes, etcétera, y tuvimos un debate intenso, pongámoslo Ok. así. Cuando yo expresé mis ideas, escuché la de los demás, claramente teníamos un punto de vista distinto, y Y el foro para era mí, colombianos, eran colombianos. la mayoría, había un brasileño, creo que un argentino, ese es más duro que yo, y yo. Pero el debate fue intenso, pero para mi percepción en ese momento, muy bueno, muy rico, y nada que alguien se pudiera sentir ni ofendido tal. Terminó, ¿no? Salgo de la reunión y había una persona que estaba llorando. Dije, ¿qué pasó? ¿No? Entonces me acerqué, oye, ¿qué le pasó a fulanita? No, 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 por lo que dijiste, por lo que le dijiste. Llorando. Y yo ¿qué le dije, no? No, que no estabas de acuerdo y tal. Ah, sí, pero, y eso, no, no, es que se lo dijiste muy feo. Y ahí me Wow. cayeron muchos veintes, ¿no? O sea, yo que tenía el concepto de que yo era todo lo contrario, que se suponía que era demasiado suave, pasé a ser el villano de la película. Y Ya. ahí entendí que no importa qué tanto bagaje puedas tener haciendo las cosas, estás en un entorno distinto, con personas distintas, y a veces tienes que aprender también, no cambiar tu forma de ser, pero adecuar el tono, la forma,
o entender que la otra persona puede estar teniendo un entendimiento completamente distinto al tuyo y por eso se generan malos entendidos, lo cual Sí. da lugar a una muy mala negociación. ¿Qué pasa después de eso? Esa persona automáticamente me pone en la lista de estamos compitiendo uno contra el otro, ¿no? No Y es se genera inmediatamente un sesgo allí, ¿no? Entre los dos, y es que los mexicanos, pero me encanta el ejemplo porque además somos latinos, pensamos que los latinos en general somos muy sensibles, pero mira que en algunas regiones puede ser más fuerte, o incluso a nivel personal, la persona puede ser extrasensible, puede ser culturalmente una colombiana, pero súper tajante, súper directa. Entonces yo creo que hay que tener un poco de balance entre los dos, ¿no? Y entender con quién estás negociando, entender el totalmente. círculo que estás. Con los europeos pasa, ¿no? Llevo muchos años ya trabajando y viviendo en Europa bueno, me toca llevar el negocio europeo, me tocó llevar el negocio asiático. Con los europeos también. ¿Qué te pasó con los europeos? Cuéntanos. Con los holandeses me pasa un poco, ¿no? Que a veces el holandés es bien directo, ¿no? Entonces le mandas algo que no le gusta y te contestan de la misma manera, pero digamos que un poquito más, para mi punto de vista, más, yo no diría directo, un poquito más pasivo-agresivo, como diciendo, Pero de está pronto así lo lees tú. Para ellos puede ser que no sea claro, pasivo-agresivo. Es la lectura que nosotros a veces le podemos dar por nuestra cultura. Puede ser. yo creo que sí, un poco por la cultura y un poquito porque el mensaje que te están dando es directo al punto, pero además haciéndote ver la consecuencia del no estar de acuerdo, que esa es la parte donde a veces no es tan común en varias culturas, ok, no nada más no me gusta, sino que además tiene una consecuencia y te la dejo saber ahorita, ¿no? Y en caso Ya, de ya, que ya sé no por dónde suceda vas. tal, va a Sí. pasar tal, pum. Entonces ya suena, de otro lado suena amenazante Amenaza. y la amenaza automáticamente te pone en modo fight or flight y ahí es donde dices, si no le pones cabeza, igual de algo que te plantean de una manera completamente directa, honesta, transparente, sincera, lo tomas como una agresión y tu reacción puede sí detonar un problema donde no había. Y ahí tienes que ser muy inteligente en entender la cultura para no tomarlo personal, para saber cómo contestar. Yo creo que ahí vienes como yo ya aprendí que estoy negociando con un holandés y cómo debería reaccionar y no actuar de inmediato, ¿sabes? Como se me va la palabra, pero es como reaccionar sabiendo que no me gustó, entonces yo también voy con una respuesta en contra. Yo creo que poner la pausa y entender, estoy negociando con este estilo de cultura, te ayuda a tener una respuesta mucho más sabia. Así lo veo yo. Yo creo que no, tienes toda la razón. En el fondo, cuando tú estás negociando algo importante, porque hay también niveles de negociación, hay cosas que si van mal no pasan gran cosa, ¿no? Sí, Tú pero tienes hay que, otras que son las negociaciones en donde hay que ir con pausa. o sea, hay cosas que si tú mandas adelante y dices, si esto llega, yo siempre me hago la pregunta, si esto llega a ir mal, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? El famoso riesgo calculado, o tu cálculo del riesgo. Bueno, Sí. A, B y C. Si es algo que se puede revertir, normalmente es un tema que no es tan delicado. Si es algo que difícilmente se puede revertir, es donde te tienes que tomar el tiempo y decir, ¿cómo lo digo? ¿Quién es la audiencia? ¿Cuál es el canal más adecuado para hacerlo? ¿Valdría la pena que alguien parecido a esa persona le diera una ojeada también? Alguien que tú confías, por decir algo, usando el ejemplo de los holandeses, ¿no? Quizá tienes un contacto en tu red que es del mismo sector, del mismo país, y dice, oye, échale un ojo a esto y qué opinas, ¿no? Un poquito de suavizar el punto y entender si lo que tú quieres comunicar realmente está llegando de la manera en que tú crees que tiene que llegar. Pero esa estrategia está muy buena porque al final puede ser que la lectura de la persona que te está ayudando, el holandés, sea totalmente diferente a la tuya y te dé una guía para poder negociarlo diferente. Esa me encantó. De verdad que creo que es una buena estrategia poder verlo con otros ojos, que alguien te dé un consejo desde una óptica de la misma cultura con la que estás negociando. Tengo un muy buen ejemplo donde hace 3 años me cambié una compañía y estábamos negociando un contrato con un cliente durísimo que igual conoces. Y nos estuvimos atorados. Yo me uní, llevaban 2 meses negociando. Y la persona de la otra empresa, yo conocí a alguien ahí también, quizás tú también conoces. Los contactos son claves en las negociaciones.
totalmente, y estábamos atorados. Yo me acuerdo que le escribí por fuera, le dije, ¿qué onda con estos? Que no llegan a nada. Digo, no sé, yo ya me salí de la negociación porque no están llegando a nada. Y eran negociaciones de una cláusula del contrato que realmente decías, esto no nos va a llegar a nada. El día que llegamos a discutir eso es porque ya no tenemos negocio, claramente, ¿no? Ok. Y, y decías, y era realmente una lucha de egos bien grandes, de dos abogados, de ver que en vez de cómo arreglamos el problema es cómo se quedaba la cláusula que yo quería, ¿no? Y ¿Quién llegó un gana, momento que lo no? acabamos en esta ocasión, los comerciales diciendo, ¿sabes qué? Acepta tú esa, acepto yo esta, ninguna es buena para los dos, pero hagámoslo funcionar en la práctica para que Pero alguien todo eso tiene que que está ceder. negociando ahorita ni siquiera sea totalmente, porque si no, no vamos a avanzar. Y entonces a la gente se le olvida la consecuencia de no llegar a un arreglo, ¿no? Sí, Esa sí es segura que todos pierden. Esa sí es segura que todos pierden. totalmente de acuerdo. Y te quería hacer una pregunta, bueno, te iba a preguntar un poco sobre los fracasos, porque de los fracasos también aprendemos. O sea, hay negociaciones que uno dice, en esta gané, está la cláusula que yo quería, logramos un ganar-ganar, pero hay unas en que uno dice, definitivamente aquí siento que perdí. Yo siempre pienso que perder no es perder, es ganar algo, porque siempre aprendes algo. Pero de esos fracasos, ¿en alguna vez has perdido un negocio o algo que creías que estaba súper obvio, pero no lo era? Un negocio que se fue a pique y de ahí aprendiste algo que nos puedas compartir. Yo creo que más bien donde no aprendes es cuando no pierdes, ¿no? Yo siempre le decía a los equipos comerciales, cuando nos iba muy bien, que es cuando más asustado me ponía. Porque cuando te va muy bien en una negociación, o crees que te va muy bien, nunca te das el tiempo de explorar qué pudo haber ido mejor. Hasta se ve mal, ¿no? El que salga todo bien y llegas a juzgar qué pasó, te ven como, ah, nada te gusta, todo salió bien y te sigues quejando. No, el problema es que precisamente cuando algo sale mal, siempre te das a la tarea de qué pude haber hecho mejor, cuáles son Sí, las lecciones aprendidas, en qué parte nos equivocamos, eh, inclusive llegar a ver si la decisión final quizás hasta nos conviene no haberlo hecho en la negociación, cualquiera que ésta sea. Entonces, en la pérdida, uno aprende mucho. Cuando a alguien le va bien, difícilmente aprendes porque nadie se da el tiempo de explorar qué pudiste haber hecho mejor. A claro, pesar, todo fluyó y no paraste, analizaste, entendiste. De hasta se ve acuerdo. mal. En verdad la gente hasta te lo reclama. Es que te lo reclama. Nada te gusta. Salió bien. Ya olvídate. No, no me olvido porque hoy, o sea, no hay ni victorias para siempre ni derrotas para siempre. Y si Pero tú no ¿estás de acuerdo aprendes entonces que del fracaso aprendemos muchísimo más porque totalmente, empezamos a ver de formas diferentes que pudo haber sido, ¿no? totalmente. El tema es que usualmente el ser humano tiene siempre el objetivo marcado nada más en el resultado. En general, en toda la vida, ¿no? Cuando logre tal, cuando llegue a tal, cuando se concluya tal. Y ese es el objetivo y ahí está. Y todo lo que pasa en el camino tiende a minimizarlo. De Cuando acuerdo. yo creo que la vida misma, como en la negociación, lo rico y lo interesante está en el camino. Lo que pasa en el camino de llegar a A a B, ahí es donde está el conocimiento, el aprendizaje, el encontrar nuevas formas de hacer las cosas, de ver las cosas, y ya. Entonces, te diría, fracasos muchos, quizá, malas negociaciones, pero creo que las peores negociaciones han sido cosas que creímos que nos ha ido bien, y mucho tiempo después te das cuenta que cerraste un muy mal negocio, en Ah, una eso mala está negociación. interesante. Sí, porque al final, pues en el momento es diferente, pero después de muchos años te das cuenta, y eso pasa a nivel personal también, ¿no? Una Totalmente, negociación que bueno, crees que ahora estás cerrando a nivel personal, a ver, yo creo eh, que a nivel personal lo puedes, pero creo que una de las decisiones más difíciles cuando, por ejemplo, alguien se divorcia o algo así, ¿no? O sea, nadie se casa pensando divorciarse o sí que se va a nadie, separar. así como nadie en tu trabajo pensando en salirse luego, luego. O sea, hay decisiones de tu vida personal que dices, las quiero tomar pensando para siempre, ¿no? Y cuando no, bueno, dices, ¿qué pasó? Y claramente tienes que tomar tu aprendizaje porque algo tuyo se pudo haber hecho mejor, ¿no? Pero ahí es un poco salirte de esa zona de confort, porque muchas veces es más fácil quedarte porque dijiste, ok, esa negociación que hice hace algunos años la tengo que mantener y prefieres quedarte ahí sabiendo que no fue la mejor negociación. Y yo creo que eso también es parte del aprendizaje, ¿no? Entender que salirse de esa zona de confort te va a ayudar a crecer.
Totalmente, y también entender que en el negocio como en la vida, lo que hoy es bueno, no necesariamente mañana sigue siendo bueno, ¿no? De Uno acuerdo. tiene que irse adaptando, los negocios se adaptan, las familias se adaptan a todas las edades, los intereses se van adaptando, adecuando a las circunstancias, ¿no? En los negocios, bueno, quizá el mercado cambió, en la vida personal igual y tu familia se amplió, bueno, en el estudio, para mí las cosas más difíciles, la decisión más difícil que tomas en tu vida, quizá una de las más importantes, que es que voy a estudiar, la tomas en el peor momento de tu vida, cuando no tienes idea de nada. Ni idea dónde estás Y te parado. enteras 20 años después que no tienes idea de nada, porque en ese momento crees que lo sabes todo, es peor. Y es una decisión muy difícil. Yo lo veo ahora con mis hijas, con mi hija que está Yo con la mía. decidiendo qué estudiar y digo, qué difícil es tomar esa decisión en este momento de la vida. Es muy Y si difícil. vas atrás y dices, salvo con todas las excepciones, y es de tanto lo que yo estudié, no es que no me haya servido, pero de lo que yo estudié, qué tan relevante era que hubiera escogido A o B, sigo teniendo mis serias dudas. Mucha gente va a estar en desacuerdo conmigo, pero yo sí creo que el sistema de degrees, carreras, bachelors, todo eso está totalmente obsoleto y hoy en día aún más, ¿no? O sea, pero bueno, eso Pero ya con tantos años de negociación, yo creo que hemos hecho una carrera, porque está la carrera que haces en la universidad, el MBA, haces una cantidad de estudios que a la final, para mí, el aprendizaje mayor es este estudio de trabajar contigo, porque tú y yo trabajamos juntos en el pasado, bueno, fuimos colegas mucho más cercanos, negociamos. negociamos en su momento, pero eso es lo que para mí ha generado el mayor aprendizaje, ¿no? El estar trabajando, el vivirlo, claro, he aplicado muchas técnicas y para mí estudiar es importante, pero el aprendizaje que te da el vivirlo es una cosa diferente. Y ahí quería preguntarte un poco, em, hay sesgos culturales y quiero enfocar esta conversación un poco en las culturas. ¿Hay alguna suposición cultural que has tenido que desaprender a golpes en la carrera? Porque a uno le dicen, ok, mucho cuidado con los americanos. Los americanos son personas que no van directo al punto o que les gusta un poco llenar espacios, llenar el silencio. ¿Hay alguna suposición cultural que tú creas que has tenido que desaprender a golpes en esta carrera? Yo creo que la mejor forma de desaprender, como le llamas tú, es sabiendo que existe, ¿no? Hay un tema que en inglés le dicen unconscious bias, que sería un sesgo inconsciente, Ujú. que actualmente se entrena, ¿no? Para no tenerlo. Y muchas veces tiene que ver con el tema cultural, de dónde viene la persona, de qué nacionalidad es. Uno ya llega con un prejuicio Predisposición. a negociar o hablar con alguien si sabe que viene de tal o cual cultura. Creo que ese es un error muy grande porque de entrada asumes también que el otro está pensando lo mismo de ti. Entonces tienes dos sesgos. Uno, el que te estás creando tú por la persona y dos, estás asumiendo que el otro también tiene un sesgo contigo. Entonces ya automáticamente sales de tu zona de lo que tú pensabas hacer para adaptarte a algo en lo que quizá no eres bueno, porque ya saliste de tus habilidades primarias a tratar de adaptarte a un entorno que no conoces y que estás 100% asumiendo. Y eso creo que se aprende en el tiempo de darte la tarea de conocer a la persona, escucharla, saber por dónde viene, pensar muy bien qué es lo que estás negociando o viendo antes de, seguramente lo está negociando porque es de Italia, Colombia. o claro, o de Argentina, o de cualquier, o de Japón, ¿no? Es una cultura muy educada, muy de las formas. Insisto, no es que no importe, claro que tienes que tener conciencia que algunas cosas pueden venir de la cultura. De ahí a poner todo en la misma balanza y decir, va junto y ahora sí lo movemos, creo que no hace mucho sentido. Entonces te voy a hacer un reto aquí. Te voy a ¿Sí? proponer una negociación con alemanes. Entonces tienes tres movimientos que hacer con ellos para garantizar que tu negociación sea exitosa. Si sabes que vas con alemanes, entendiendo que no todo va a enfocarnos en temas solamente de que son alemanes, pero ¿cuáles serían esas tres cosas que tendrías en cuenta entendiendo la cultura de donde vienen? Mira, antes de entrar si es alemán o no es alemán, lo primero que tienes que hacer en cualquier negociación, en mi punto de vista, es entender qué quieres tú y qué crees que quiere el otro.
Ok, ¿no? ponerme en los zapatos del otro que está esperando. Por lo menos lo que yo creo que está esperando. Ujú, Dos, qué es lo que yo no quiero y qué es lo que creo que el otro no quiere. O sea, en positivo y en negativo. Porque usualmente lo que vas a cerrar va a estar en medio de esas dos cosas. Difícilmente tú vas a lograr todo lo que quieres y difícilmente la otra persona va a lograr todo lo que quieres. Pero ujú, también, ok. si sabemos qué es lo que no queremos ambos, puedes aterrizar en el medio. Y ya después de eso, el tema cultural es más bien hacia la forma de llevar a cabo la negociación. La cultura alemana es una cultura de perfección extrema, ¿no? Salvo los trenes de pasajeros que me tienen muy decepcionado. Todo Ya lo lo vi, demás lo es, leí, lo leí. todo lo demás es de perfección extrema. Entonces, eh, el outcome esperado del alemán es que tiene que ser perfecto o cercano a perfecto, porque eso es lo que están buscando. ¿Y por qué no tendría que ser así? ¿No? Y te voy a dar un ejemplo muy claro. Cuando vives en Alemania y no hablas el idioma, ¿no? Y empiezas a hablar un poco, poquitito, ¿no? Y te preguntan en Porque Alemania, puedes. ¿hablas alemán? Dices, un poquito. Ahí te das cuenta del tema cultural. El un poquito latino es, puedes hablar dos palabras y tú ya te avientas a decir yo hablo un poquito, cuando no hablas nada. El alemán, que habla perfectamente bien inglés, casi siempre, es casi imposible que te digan que hablan, siempre te dicen a little bit. Y su a little bit es el rey de Inglaterra. Es otro nivel, Un es otro nivel, nivel. entonces ahí te das cuenta que, yo no puedo decir que mi alemán, que hablo un poquito, porque entonces el alemán, en su expectativa, va a creer que su un poquito es igual que mi un poquito y ahí tenemos un problema muy grande. En una negociación pasa igual. Si él tiene una expectativa de un outcome positivo de este nivel y para ti el outcome positivo es de este nivel, pues ya están desalineados totalmente. Pero yo resumiría entonces eso, si voy a trabajar una negociación con alemanes, es estar muy bien preparados. Creería yo que es vital, igual creo que en todas las negociaciones hay que estar bien preparados y saber qué voy a negociar, entender la expectativa del otro como tú lo dices, qué esperan y qué no puedo, qué no es negociable para mí. Pero con los animales, perdón, con los alemanes, preparación importante, la perfección como hablabas tú. Yo le sumaría un poco el tema de, y esto puede ser un sesgo, me pueden decir, es un sesgo, Claudia, pero para mí el respeto a la puntualidad es vital. Y eso, tú has trabajado mucho tiempo con alemanes, yo también, y creo que es algo que ya está dado, está dado por hecho, o sea, ellos no negocian con el tiempo. Totalmente. Para mí el tema de la puntualidad, la formalidad, el hacer las cosas, el entregar lo que dices que vas a entregar, que las personas que dicen que van a estar ahí van a estar, que si hay que mandar una cosa previa para leer, hay que mandarla. O sea, digamos que esas son cosas que se asume por hechas. Sí, El tema inclusive de romper el hielo, que es muy común latino, no te voy a decir que estorba, pero no es necesario, pero no ¿no? es necesario, En totalmente la de acuerdo. cultura latina toma una parte súper importante. Si yo no confío, si no me cae bien, automáticamente en la cultura latina ya pones una barrera de yo no quiero hacer negocios con él, me cae mal, me molesta, ¿no? Y necesitas romper el hielo de entrada, ese preámbulo es importante para nosotros. Total. Y ahí creo que el alemán sí valora un poquito más la capacidad que ve en el otro, aunque quizá le cae en la punta del hígado, ¿no? Ok, En eso los es, latinos, si le cae en la punta del hígado, seguramente no vas a cerrar el negocio. No importa qué tan bueno hay sea. un sesgo mayor, hay un sesgo mayor. José, hay una pregunta que quiero hacerte, es una pregunta incómoda, pero quiero aprovechar, tú eres mexicano y en muchas entrevistas me han preguntado sobre cómo manejar la cultura machista en México en las negociaciones. En algunas charlas que he tenido con colegas me preguntan, como mujer, ¿cómo lidias con ese tipo de situaciones? Desde tu perspectiva, ¿cómo ves este tema hoy en día? Y cómo lo manejas también, porque puede ser que nos generamos este sesgo de machismo. Estoy negociando con un mexicano, inmediatamente alguien puede generar una barrera contigo por eso. ¿Cómo lo has manejado? ¿O te ha Yo te diría, pasado? honestamente, completamente de acuerdo a que la gente no opine igual que yo. Yo sí creo que es un sesgo totalmente mal ganado por películas, yo creo, que por la realidad.
No me parece que, a ver, el mundo es un mundo machista todavía, el mundo, no Pues sí. México. Ujú. Creo que si tuviera que poner a México, no lo pondría en uno de los países más machistas ni de cerca. Creo que hay muchos países mucho más machistas y no ni siquiera en Latinoamérica. Digo, no estoy hablando tampoco de algunos países que claramente tienen una cultura arraigada en el hombre nada más, para no caer en temas políticos, no lo voy a decir, pero no me parece que México sea un país extremadamente machista. No digo que no exista, ¿eh? Es Pero más, ¿cómo lidias un poco si alguien viene con esa posición contigo? yo creo que a final de cuentas la cultura machista en cualquier país, llámese México o cualquier lado, es un perder-perder para la persona que lo está llevando a cabo, sobre todo porque hoy en día ya no te encuentras una, dos, tres mujeres. Muchas veces te encuentras en franca minoría, inclusive en una mesa de negociación cuando estás a ver, yo trabajo en la industria farmacéutica, también es cierto que es una industria que se ha abierto mucho más hace muchos años a la participación de las mujeres, ¿no? Y que hay cientos de mujeres liderando empresas y que, bueno, creo que es una industria que se dio cuenta, tal vez más temprano que otras, del valor que tenía el tema de la diversidad, no como una estrellita para poner en el sistema de responsabilidad social, sino por lo que el valor que le agregaba a la Por empresa. valor que genera. Entonces yo te diría, yo cuando he sentido más que machismo, algún tema de misoginia o algo así con alguien, inmediatamente creo que sí tienes que abordarlo. Es decir, es difícil negociar con una persona que es misógina. Entonces, si estás en cuestión de desventaja, ¿no? Porque es una negociación que tienes que hacer, pues, tratarás de, uno, o de evitar hacer negocios con esa persona o esa empresa. Sería mi primera reacción, porque realmente quieres entrar a esa cultura, sí o no. Entonces, mi primera reacción sería, mejor no lo hagamos. Si no te queda de otra, porque es toral, crítico, y a final de cuentas, bueno, pues idealmente hacerlas en grupo, ¿no? Yo no saco de la ecuación en ese momento a la mujer, porque entonces es como darle la razón al misógino, tal, pero quizá acompañas, ¿no? No porque te necesiten, sino para hacer el momento menos incómodo, ¿no? Y darle lugar en ese momento a tu colega mujer que va a dar la presentación, para dejarle muy claro que a pesar de que está un hombre ahí sentado, no es el que va a llevar el negocio ni mucho menos, nada más está acompañando, inclusive haciendo ver que tú, en este caso, estás más bien siguiendo la guía de ella, ¿no? En su momento. Y Sería, que no es un tema de género al final, ¿no? no es, a ver, pasa, insisto, pasa. Creo que también es un Sí, sesgo, ¿no? El atribuirle a un país o a dos, o a Latinoamérica inclusive, el tema machista, insisto, existe. No creo que sea el arraigo que muchos países nos dicen y en donde también existe mucho más, ¿no? sí, y yo creo que es importante empezar a cortar un poco con ese sesgo que hay y es explicarlo. A mí me pasa muchísimo que conozco, y creo que es ignorancia de la otra persona, pero ¿de dónde eres? Colombiana. Ah, Pablo Escobar. Y me Y bueno, pero eso, golpea mucho y digo, ¿en serio es lo único que sabes? Entonces, es empezar a cortar eh, esa imagen que tienen del país y yo creo que ser un embajador de eso, ¿no? Que somos mucho más que esto. pero es Que culpa nuestra un poco también de los latinos eso, porque lo que claro, vendemos hacia pero es afuera, aportar ese granito de arena, tú que estás negociando con diferentes culturas, es empezar a cambiar esa imagen, ¿no? Pero lamentablemente sí, no es fácil, es el aporte que podemos dar como embajadores. José, bueno, creo que me has contestado esta pregunta, pero ayúdame a enfocarla un poco. Si lo tienes, ¿cuál es ese ritual que tienes tú antes de empezar una negociación? No sé si llámalo ritual, llámalo checklist, ¿cuál es esas cosas que no pueden faltar para ti cuando tienes una negociación súper importante? yo creo que toda negociación, como casi toda en la vida, la forma de acercarte más al éxito o al resultado positivo es preparándote bien. Entonces, una buena preparación es la clave. Una buena preparación incluye todo. Saber con quién vas a negociar, qué vas a negociar, cuáles son tus límites, cuál es el momento de decir, por aquí no, aquí me tengo que parar porque no está funcionando. Tratar de entender cuáles son los límites de la otra persona también para saber. Tratar de entender en dónde estás negociando, inclusive el lugar, el formato, el día, la hora. Digamos que cuanto más puedas controlar el entorno en el que vas a estar negociando, mejor el resultado que puedas tener. No puedes controlar todo. Hay muchas cosas que en su momento la experiencia te va a sacar adelante, pero sí puedes preparar el 90% de una negociación.
Y todas, cuando tú entregas a fuerza de ventas o hablas con tus hijos, siempre el mensaje es, lo más preparado que llegues a cualquier cosa que vayas a hacer, es ampliamente probable que tu resultado sea mejor. De Ahí acuerdo. está lo que sabemos todos. Sencillamente no lo hacemos porque no nos gusta, ¿no? A la gente le gusta esperar el último día, tratar de lograr hacer lo último porque así funciona, por la ley de Parkinson. Sí, y Y además así funciona el cerebro, ¿no? Procrastinas y entonces tengo una negociación mañana, me preparo ahora. lo Lamentablemente es cual así. es cómo Pero entonces cambiar. es prepararte, estar muy bien preparado, sería una de de esos rituales que para ti no pueden faltar en una negociación. ¿Tienes alguna otra? Estar preparado para imprevistos. Porque el problema de la preparación es que la ¿Tú cómo preparación te no preparas para un imprevisto? Cuéntame un poco decir, cómo haces esto. tú vas con tu plan de acción, ¿no? Y tu preparación normalmente va ligada a tu plan de acción. Como te preparaste tan bien, tienes tu speech, tu presentación, etcétera. Yo me acuerdo muy bien cuando vendía becas eran planes de estudios para niños chiquitos que iban a ir a la universidad. Entonces era muy difícil venderlo, ¿no? Es algo que le compras a tu hijo de 2 meses para que lo iba a recibir a los 18. Muy Ah, difícil. ok, vendía las becas universitarias Planes de ahorro y financiamiento, pero solo lo podían cobrar a los 18 años. No era un fondo de inversión, era directamente sí, para sí, eso. sí, solamente para educación. Yo me gustaba muy chico y una vez fui a ver a un ejecutivo de una empresa de, creo que era de dulces o una de estas, no me acuerdo el nombre y para no poner nombres no vaya a ser No, no pongamos nombres. que- pero bueno, llegué a un corporativo muy interesante ahí en México, muy bonito, me pasaron a la oficina, el contacto me lo había pasado alguien, ¿no? De la persona y seguramente medio forzado, esta persona me recibió porque alguien le dijo, ¿no? Y yo estaba chico, tendría que 17 años, yo creo. Y me acuerdo que llegué, yo traía un speech muy preparado, que era como 5 o 7 minutos, donde explicaba el por qué primero, luego el cómo se hace y luego qué seguía, ¿no? Así, muy bien preparadito. Y era cuando corto, para que funcionara 6 7 minutos. Llego y me dice el hombre, ya que me siento, me dice, bueno, te voy a decir bien claro, tengo 2 minutos. Dime lo que me tengo que decir en 2 minutos porque no tengo más tiempo. Ok. 10 segundos me quedé y dije, yo había abierto ya mi carpeta, ¿no? Así con Ya, tú súper estudiado, A, B, estudiar C, lo que iba a D. hacer. Cerré mi carpeta y le dije, muchas gracias por recibirme. Lo que yo vengo a ofrecerte creo que es mucho más benéfico para ti que para mí y en 2 minutos no te lo puedo decir. Entonces, como no te puedo decir en 2 minutos, prefiero, pues mejor, ni te hago perder los 2 minutos que tengo y igual la oportunidad, si la ves en el futuro, pues buscas. Y se Muy quedó así. bien. Me Me paré, me fui. convenciste a mí. Te doy 10 minutos para que me vendas el plan. Pues ya que me iba, me dijo, espérate, ven para acá. Pues me quedé 1 hora. 1 hora y le expliqué, pum, pum. Obviamente me No lo cobró. dudo, no lo dudo. Y le vendiste. Le vendí, es más, lo upgradeé al plan más interesante y, y me dijo, muchachito, tú tienes, no voy a decir la palabra, Ok. porque aparte no sería más o menos grande, ¿eh? No era. Y dije, no, no, sencillamente creo que cuando tú traes algo que ofrece valor y ese valor no lo puedes transmitir en 2 minutos, algo de valor se vuelve algo de poco valor. Entonces no vale la pena decirlo. En ese momento me Y sonó algo también es darle natural, ¿no? valor a lo que tú estás vendiendo, ¿no? Porque creo que de ahí viene el interés de la otra persona, donde tú dices, es que no te estoy vendiendo algo de 2 minutos. Eso me encantó. Y creo que te enseñó en la vida, porque te acuerdas y pasó hace mucho tiempo. Ah, bueno, a la fecha me sigue pasando con Satora algo, decir, a ver, el problema de una negociación es cuando tú crees que no tienes de otra, ¿no? Siempre hay de otra, siempre hay de otra. Siempre puedes decir no a una negociación y sí, en el momento se ve como la catástrofe más grande del mundo, pero si te pones a pensar que la peor catástrofe es hacer un mal negocio o una mala negociación, es peor que no hacer una negociación en primer plano, entonces ya, entonces te preparas a eso. Para mí prepararte es decir, en este momento tengo que decir que no. Sí, y no porque salió de mi guión, sino porque está completamente fuera de lugar. Ahora, Fuera de lo sí, que estoy negociando. claro, o buscar, sencillamente saber que si te sacan del guión que traes preparado, tienes que saber qué hacer, porque puede Saber pasar. Esa es la improvisar, ¿no? preparación. Pero yo creo que eso también te lo da la preparación, porque estoy tan bien preparado que sé que no es permitido, sé que hacia dónde no me puedo mover. Y creo que saber improvisar es importante.
Y a veces quedarte callado también, ¿no? Hablamos un poco en las negociaciones se habla de los silencios incómodos, pero que a veces son más que necesarios. ¿Qué opinas tú de los silencios en una negociación? Porque nosotros hablamos, como latinos hablamos y a veces una contraparte dice una cosa y la otra, pero hay culturas en donde hay momentos para callar, pensar, dejo la propuesta y esperar. ¿Cómo lo ves tú? Estás haciendo un silencio. Exactamente. Estaba haciendo un ejemplo Muy para decir como, es súper incómodo. El silencio. Hay silencios que dicen Ay, más que José. 20 palabras. Bien, es cierto, a mí me cuesta trabajo, ¿no? Yo hablo mucho, me cuesta trabajo A el mí me cuesta silencio. igual que a ti, mucho. Cuando vendía, fíjate que no me costaba tanto porque sabía y era consciente, era un silencio consciente, ¿no? Pero hay un silencio que se tiene que entrenar, ¿no? Cuando estás dando una charla, callarte la boca tantito para que la gente absorba lo que estás diciendo, cuesta mucho trabajo. Inclusive más allá de la incomodidad, o sea, hay gente que lo que le molesta es la incomodidad del silencio. Digamos que personalmente no es lo que me preocupa. Sencillamente procesas demasiadas palabras. O te puedes quedar callado a veces y si evitas que tu audiencia o una persona o quien sea con la que estés conversando no pueda tener la oportunidad de digerir lo que le estás diciendo porque ya le mandaste otra batería de cosas. De Pasa acuerdo. mucho cuando das coaching a la gente, ¿no? Puedes tener muy bien el concepto, muy claro lo que le quieres decir, puedes estar ayudando mucho a la persona, pero a veces le das tanto conocimiento, tanto feedback, o tanto que la gente no lo puede absorber y acaba siendo cero. Se hace bolas. No te entendí Sí, nada porque me dijiste tanto, todo se sonaba muy bien, pero a la hora que lo quiero extraer y decir qué de esto voy a usar mañana, ya no me acuerdo. ya no me acuerdo. Y ahí es donde tienes que empezar a practicar un poco el silencio, ¿no? Es como pausa, pausa. A Dicen mí, que bueno, el lo que silencio decías tiene, ahora. de cuando te empiezas a sentir incómodo, 30 segundos más. Bueno, yo digo cuenten hasta 3, pero a nosotros nos toca contar como hasta 10. Pues mira, había un abogado muy famoso que decía contar hasta 5. Cuando alguien te dice algo muy fuerte, si cuentas hasta 5, normalmente el mismo agresor verbal se, se disculpa sin que tú Ah, hayas mira, dicho nada. pero es una buena práctica. El empezar a contar mentalmente te ayuda a nivelarte. José, a nivel personal, ¿cuál ha sido tu negociación más difícil? Mi Si me nos negociación. quieres contar un No, poco, si es que porque es lo más difícil, yo creo que, pues sí, cuando, cuando me hizo novia mi ahora esposa, fue la más difícil, yo creo. Porque estábamos muy chicos, nos conocemos hace muchos años, y sí estuvo difícil. ¿y por qué tan difícil? Pues porque estábamos muy chicos y bueno, estábamos yendo a la universidad, ella probablemente estaba saliendo con alguien, yo también, y como que pues me costó mucho trabajo, se fue a vivir a Europa, la fui a perseguir casi casi a Europa y estuvo muy difícil. Y para mí la dificultad radica en que lo que logras conseguir después tenga el mismo peso y valor, ¿no? Entonces por Sus eso frutos, digo, ¿no? pues sí, hay negociaciones de la vida muy difíciles, pero que los frutos o el objetivo es pues el simple, ¿no? Pero bueno, el objetivo de la persona con la que vas a hacer tu vida, con la que vas a tener hijos, etcétera, creo que se vuelve digamos, la negociación personal más difícil de tu vida. Afortunadamente no he tenido otras así personales muy difíciles, ¿no? Donde tienes que ceder algo, porque cuando te casas cedes algo, ¿no? O sea, Sí, al libertad. final es tu compañero de vida y yo creo que la persona con la que estás te acompaña a crecer, a evolucionar o a evolucionar. Y la pareja es súper importante en Yo el creo que proceso de la crecimiento. decisión, yo creo a la fecha, y, insisto, no quiere decir que el que no se casa no puede ser exitoso o irle bien la vida, pero la decisión de con quién haces tu vida es, sin igual a dudas, la más importante del mundo. Que igual te puede salir mal y el mundo no se acaba, ¿no? Pero, De acuerdo. pero bueno, creo Pero es que una decisión de vida, de toda la vida. totalmente y una muy mala, ahí sí una muy mala sí te puede, no echar a perder la vida de por, para
para siempre, pero sí te deja en una posición muy compleja en todos los aspectos, ¿no? Y te enseña. Mucho. Tengo otra pregunta para ti porque mi intención es que este podcast llegue a personas que están empezando, a profesionales que están arrancando en el mundo de la negociación y a veces nos recomiendan libros, mentores que nos han cambiado nuestra forma de negociar. ¿Tienes algún libro o algún recurso que puedas recomendar a los que nos están escuchando ahora? Claro, más que digo, en negociaciones hay varios, pero hay varios libros que me gustan más que explican el por qué la gente actúa de tal forma, ¿no? Y creo que la mejor forma de negociar es entendiendo por qué la gente actúa de tal forma. Y creo que hoy le dicen Behavioral Science, que antes tenía otro nombre de por qué la gente actúa como actúa, una cosa así. Pero creo que si la gente entiende cuáles son los motivadores de alguien en lo personal, es mucho más fácil hacer cualquier tipo de negociación, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de cómo la gente reacciona, creo que son los libros que más me gustan. Por aquí tengo uno, de hecho, no me acuerdo dónde está. Mira, hay dos. Este, A ver, que se llama Think Again, de Adam Grant. ok. Este es muy bueno, porque más que negociación, te habla de cómo repensar las cosas, a veces te hace cambiar tu preconcepción de las cosas, ¿no? Entonces, esa idea de que no, eh, Y que eh, crees que hay un solo camino al final, ¿no? Es como, bueno, bueno, think hay una again. frase muy común que dice, no me traigas problemas y no me traes la solución, pues que sí se oye muy bien a nivel corporativo, pero es una idiotez, que no es una soberana idiotez, porque pues la gente, si no tiene la solución, ¿qué crees? Que no te va a decir el problema, entonces te quedaste con el peor de los mundos. Ni sabes que hay un problema, ni sabes que pudiera haber una solución que estuvieran trabajando en ella, ¿no? De Y acuerdo, y no eso, hay una única solución. entonces, No eso hay es, una única. eh, para mí es muy importante entender cuáles son los motivadores de la gente para hacer algo, ¿no? Y creo que, bueno, a mí me gusta mucho esto porque siempre te habla de repensar las cosas, ¿no? Y constantemente repensar, y no porque algo te funcionó en el pasado o no porque a alguien le funcionó, tiene que ser igual. Entonces, el No Think te Again garantiza que va a funcionar. me gusta mucho porque aparte es muy, muy vigente, ¿no? Lo que estamos viendo actual, que tenemos un cambio de ver el mundo tan rápido, todo es inmediato, todo es en 30 Una segundos, todo es en velocidad. video. Y entonces, en algún momento creo que nos hemos perdido de empezar a darse el tiempo, de decir, oye, tranquilo, vamos a pensar las cosas, no porque funcionó en el pasado va a seguir funcionando ahora. Y creo que para poder entender una negociación tienes que saber cuáles son los motivadores de la gente. No importa dónde trabaje, no importa qué posición tengas, siempre la gente tiene un motivador muy intrínseco. Y si tú lo entiendes, vas adelante de los demás. No me he leído ese libro, lo voy a comprar. Muy Me bueno. encanta que me recomienden Muy bueno libros. este Adam Grant, es un psicólogo americano que, bueno, es como un poquito de su forma de escribir y su forma de plantear las cosas es un poquito fuera de lo común, por eso me gusta, ¿no? Pero no es el clásico libro de negociación bueno, llegas con una persona y le dices esto y eso. Creo que esos hay miles, puedes encontrar miles ahí en las librerías, pero creo que a final de cuentas todos han leído el mismo, entonces cuando llegues con alguien a sentarte, seguramente vas a decir, me está haciendo el plan, me está haciendo el capítulo uno del libro de tal, ¿no? Está siguiendo el manual. Y el mejor de toda la Y, vida, bueno, el Sun Tzu, el arte de la guerra, ese sigue siendo súper vigente, súper vigente. pero es que ese libro es el libro, ¿no? Es como, es un must. Tienes Pero que sobre leerlo. todo está, la diferencia que tiene de no ser un manual es que está sujeto a interpretación. Sí. Entonces ya tú puedes interpretar el arte de la guerra en diferentes formas, a como lo interpretaría otra persona. Que si te lees el libro de Robert Kiyosaki, de no sé qué, o sea, esas cosas, No, pues no, sí, pero tienes toda la razón y yo creo que este libro es sujeto a interpretación, definitivamente. A mí me encanta y se lo he recomendado a mis hijas, pero les ha costado un poco más leerlo, ¿no? Porque hay son unas versiones muy adaptables, inclusive interpretadas para cortas, niños sí. chiquitos, que al final de cuentas, bueno, pues obviamente estás hablando el libro está enfocado en la guerra, ¿no? Entonces ya el concepto también a veces es un poco rudo si lo lees Pero como es es. más por el concepto, porque al final es cómo sales a la guerra, cómo sales a una negociación, es como salir a la vida.
Yo lo veo Claro, bastante. pero a un niño chiquito a veces abstraer lo que dice literalmente es más difícil, ¿no? Decir, ah, no, Oh, no. pero no están tan chiquitas. Bueno, sí, exacto. Bueno, o sea, sí. A mi hija, la de 17, lee así como, bueno, salió mi mamá, que leen muchísimo. Y sí, a veces tiene unos conceptos que, un nivel de pensamiento muy distinto al mío, pero con un nivel Muy de distintos. organización Sí, sí, que sí. me quisiera yo, ¿no? José, dos últimas preguntas. Eh, ¿Cuál es el mejor consejo de negociación que has recibido en estos años? Mira, es entre negociación y personal. Yo tenía un jefe hace unos años ya, antes de entrar a Farmers, ¿no? Una persona que súper brillante. Y un día me dijo, es que eres muy bueno, tienes todo el potencial del mundo, pero el arte que te falta es el saber diferenciar una buena oportunidad de una gran oportunidad. Y ese pequeño detalle es donde se te va la vida, ¿no? Cuando tú sabes diferenciar, puedes distinguir entre lo que es una oportunidad y una gran oportunidad, ahí se te va la vida. Y creo que todos tenemos oportunidades enfrente de nosotros y corremos por todas. Y el problema es que cuando estás buscando esas pequeñas oportunidades, en ese momento probablemente se te va a pasar esa gran oportunidad que no pudiste tomar. O en el momento que llega la gran oportunidad no estás listo porque estuviste ocupado o invertido o, en En fin, oportunidades que que eran te más pequeñas. sonaban bien, pero que ya que la viste del otro lado dices, híjole, esa era, y ahora o ya no tengo los recursos, o ya no tengo el tiempo, o sencillamente pues ya no es para mí porque yo ya no estoy disponible. Y eso creo que a la fecha lo sigo viendo como uno de los más grandes aprendizajes que alguien me ha dado y acaba siendo un concepto de priorización. Sí, sí, definitivamente, pero es saber identificarlo, ¿no? Creo que esa es la habilidad que hay que desarrollar. Y por último, ¿qué no es negociable para José? Yo creo que la integridad de las personas es lo que nunca se debe negociar. Tú tienes tus propios valores y sobre todo en el momento que tú ya tienes incómodo en tus valores, en la integridad, ese momento es donde ya no es negociable, ahí cruzas tu raya y dices, aquí no más, y lo hace muy fácil, ¿eh? Porque es muy fácil decir no cuando ya cruza la raya de lo que para ti está fuera de lo que como persona te hace una persona íntegra, pero que te sientes orgulloso. Para mí, Genial, genial. José, se me pasó la hora muy rápido. Podemos quedarnos acá horas y horas hablando. Podemos hacer otra sesión, definitivamente. Quedó pendiente, hablamos de, me dijiste un tema al al principio. principio, cuando vuelvas a oír el podcast, lo hablamos al principio, creo. Nos hablamos de muchas cosas. Pero sí, no, encantado de la Sí. vida. Muchas gracias, mucho éxito en esta sesión de podcast. Eh, Creo que ahora más que nada la gente tiene que volver a tomar el tema de la negociación muy importante en sus vidas porque cada vez tenemos menos contacto personal. Creo que Sí, uno de los principales skills que necesita tener la gente en el futuro es precisamente poder tener relaciones personales y humanas con sus contrapartes, porque hoy todo es digital, no ves a las personas, todo es rápido. Entonces, quien tenga la habilidad de poderse comunicar, verdaderamente comunicar con alguien más, extraer valor en una negociación, en una llamada, en lo que sea, va a tener una ventaja competitiva que hoy en día las máquinas no tienen, ni tendrán. Creo. y de verdad que mi intención es esa, poder extraer toda la experiencia de ustedes, de gente que conozco que es maravillosa negociando a nivel personal también. Creo que tienen mucho que aportar. Te agradezco muchísimo el tiempo, de verdad, José, por esta hora, porque siempre que hablamos me la paso súper bien. Gracias, gracias de nuevo por compartir. Te No, mando un muchas abrazo. gracias y gracias, mucho éxito en el podcast y bueno, suerte a Nos los va a demás ir muy bien. participantes. Un abrazo. Que te vaya muy bien, bye bye. Chao, chao.